Hoy vamos a hablar de algo que muchos toman como un simple juego, pero que para otros ha terminado en experiencias aterradoras. En este video te voy a contar casos reales de personas que jugaron a la Ouija durante la noche de Halloween y que probablemente desearían no haberlo hecho nunca. Prepárate, porque estas historias fueron contadas por los propios protagonistas o testigos directos. Después de escucharlas, tal vez pienses 2 veces antes de tocar una Ouija. Halloween de 2007. Un grupo de 5 adolescentes en Ohio decide probar algo divertido para esa noche: jugar a la Ouija en una casa abandonada a las afueras de su barrio. Uno de ellos, Sarah, cuenta que la tabla empezó a moverse casi de inmediato. Le respondió el nombre de un supuesto espíritu llamado Liam. Al principio, todo parecía una broma, hasta que preguntaron cómo había muerto. El tablero les marcó la palabra fuego, y en ese momento, una de las velas que habían colocado se volcó sola. Nadie la había tocado. A los pocos segundos, uno de los chicos empezó a gritar. Dijo que sentía que algo le quemaba la espalda. Cuando se quitó la camiseta, vieron lo que parecía una marca, como si alguien le hubiese arañado con fuerza. Desde esa noche, Sarah dice que ha soñado repetidamente con un niño envuelto en llamas. Nunca volvió a tocar una Ouija. En México, un grupo de jóvenes organizó una noche de brujas en 2015. Velas negras, un sótano y una tabla Ouija hecha a mano. Uno de ellos grabó todo con su celular. Mientras jugaban, uno de los chicos comenzó a hablar con una voz extraña. No era la suya, decía frases en latín, aunque nunca había estudiado el idioma. Alguien dentro del grupo gritó: «¡Ya basta!», pero cuando intentaron cerrar la sesión, el puntero se movía solo sin que nadie lo tocara. Ese video fue subido a internet, pero bajado días después. Según los testigos, el chico que habló en latín tuvo que ser internado en una clínica psiquiátrica. Su familia niega todo, pero uno de los asistentes jura que el chico ya no volvió a ser el mismo. En España, un grupo de exploradores urbanos entró a un hospital psiquiátrico abandonado en la noche de Halloween de 2012. Además de grabar el lugar, decidieron llevar una Ouija para invocar a los antiguos pacientes. El lugar ya era escalofriante por sí solo: camillas oxidadas, grafitis extraños y puertas que chirriaban con el viento. Pero lo que ocurrió fue aún peor. La Ouija comenzó a responder con las letras sin sentido ROJOS. Pensaron que era una broma, hasta que uno notó que uno de sus dedos sangraba. Tenía cortes finos en las yemas sin explicación. Salieron corriendo. En la grabación que luego subieron a YouTube, hay un momento en que se escucha claramente una voz femenina susurrando: «No te vayas», voz que nadie la había escuchado en el momento. En 2020, durante la pandemia, un grupo de chicas grabó un TikTok jugando a la Ouija en Halloween. Lo que comenzó como un reto para redes sociales terminó convirtiéndose en una pesadilla. El video muestra cómo el puntero señala la palabra muere varias veces, pero pensaron que era alguien del grupo empujándolo. Esa misma noche, una de las chicas fue hospitalizada con convulsiones, pero no tenía historial médico previo. El video fue retirado por violación de normas, pero todavía hay copias circulando. Lo extraño es que una de ellas, si se pausa en el segundo 22, se ve lo que muchos dicen que es una figura detrás de la chica de cabello rizado. Una figura que nadie recuerda haber visto ahí. Un ex investigador de fenómenos paranormales contó su caso más perturbador. Fue llamado por una familia cuya hija de 13 años había jugado a la Ouija sola en Halloween, tras ver un tutorial en YouTube. Desde ese día, decía oír voces que le hablaban por las noches. No podía dormir, no comía y lloraba sin razón. El investigador llevó equipos, grabó sonidos y captó algo que le hizo abandonar la profesión. Una voz grabada decía su nombre completo y le advertía: «Ella es mía, no te metas». La niña fue llevada con un sacerdote. Nadie supo qué ocurrió exactamente, pero la familia se mudó del país meses después. El cuarto de la niña quedó cerrado con llave hasta el día de hoy. Halloween de 2011.
6 universitarios rentaron una casa cerca del río Santa Catarina. Había velas, música bajita y por pura curiosidad sacaron un tablero. Usaron un vaso de vidrio para moverlo, pero nadie hizo preguntas en voz alta. Solo pusieron los dedos y esperaron a ver si algo pasaba. Y pasó. Primero fue el ambiente. El aire se puso denso, como cuando entras a un cuarto que no han abierto en años. Después, una vela se dobló hacia la mesa. Chorrió de cera como si alguien la hubiera soplado de lado. El refrigerador tronó 2 veces y se quedó un zumbido raro. Diego, el más serio, dijo que tenía el presentimiento de no salir esa noche. No supo explicar por qué, solo lo sentí en la nuca, como cuando vas manejando y un tráiler te pega pegado con las luces altas. Sus amigos se rieron, guardaron el tablero y 2 se apuntaron para ir a la tienda por hielo. Cuando abrieron la puerta, un olor a diésel entró con fuerza, como si acabara de pasar un camión. Aún así salieron. Diego se quedó sentado, inquieto, viendo el vaso en la mesa, sin que nadie lo tocara. El vaso vibró y dejó una marca perfecta en el mantel, un círculo oscuro húmedo. Minutos después, el silencio de la casa se cortó con un frenazo allá afuera, luego el golpe. Después, muchas sirenas. Los celulares empezaron a sonar. Era un desconocido que contestó el teléfono de uno de los muchachos y les dijo: sus amigos tuvieron un accidente en el puente. Corrieron al lugar. Uno salió con vida, temblando, con la mirada ida. El otro no volvió. Horas más tarde, cuando regresaron por sus cosas, el vaso estaba cuarteado en cruz, como si se hubiera reventado por dentro. Diego quiso tirar el tablero, pero del refrigerador salió de nuevo ese zumbido grave y más fuerte. Al día siguiente, uno de los vecinos contó que, cada Halloween, la zona del puente se carga y que siempre hay choques y siempre hay ambulancias. Diego dejó de manejar de noche. La casa quedó vacía. En la mesa, el círculo oscuro del vaso nunca se borró del todo. Aunque lo tallaron, seguía ahí como una marca que insiste. Halloween de 1998. Mariana, Hugo y César vivían juntos en Tlatelolco. Volvieron temprano de una reunión y por probar dibujaron un tablero en cartulina, una moneda de 10 pesos, velas y nada más. Lo hicieron rápido, sin bromas, casi en silencio. Desde la primera pasada de dedos se sintió un cambio. El timbre sonó una vez, seco, y no había nadie en el pasillo. La luz del recibidor parpadeó. El balcón que siempre se atascaba estaba flojo, como si lo hubieran aceitado. Mariana apagó las velas y guardó la cartulina debajo del sillón. A la 1:40, cada quien se fue a su cuarto. A las 3:33, Mariana despertó con frío. No era el típico aire de la madrugada, era un frío clavado, con olor a metal y polvo viejo. Se asomó a la sala y encontró la silla que había encajado contra la puerta del balcón movida a un lado. El vidrio tenía vaho en forma de círculo, como si alguien hubiera respirado pegado a la ventana. Sobre ese vaho, una X hecha con el mismo dedo. Buscó a César, pero este no estaba en su cama. Hugo salió medio dormido y al ver la puerta del balcón entreabierta, se le quitó el sueño de golpe. Desde abajo, el eco de voces y pasos apurados subía por el edificio. El resto fue un torbellino, policías, una ambulancia, vecinos con bata. Dijeron que César había caído y que seguro se desorientó, o que pudo ser sonambulismo. Nadie quiso volver a entrar a la sala. En el barandal quedaron marcas como de manos, pero pequeñas, más chicas que las de César, marcadas en el polvo. Días después, al entregar las llaves, el encargado del edificio les contó sin que le preguntaran que en los 70 un señor se había caído del mismo balcón, que de vez en cuando el elevador se detenía solo en ese piso aunque nadie lo llamara y que en octubre se siente pesado. Mariana se mudó con su hermana. Hugo regresó con sus papás. Al último, un amigo fue por el resto de las cosas. Encontró la cartulina debajo del sillón, pegada al piso. Cuando la despegó, el cartón dejó una mancha rectangular, y en medio de esa mancha se veía el mismo círculo de vaho, como si el vidrio del balcón hubiera respirado ahí. Desde entonces, a las 3:33, alguien toca el timbre de ese departamento vacío. Nadie contesta, nadie quiere contestar. Estas historias no son leyendas urbanas de internet. Fueron relatadas por personas reales, muchas de ellas convencidas de que lo que vivieron no fue un simple juego. Casualidades, autosugestión,
fuerza que no entendemos, cada quien decide qué creer. Lo que es seguro es que jugar a la Ouija no es una broma, y mucho menos en Halloween, cuando según dicen, el velo entre este mundo y el otro es más fino que nunca. ¿Tú te atreverías a jugarla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame lo paranormal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no llames lo que no sabes si puedes controlar.